Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que tú nos das y también te damos gracias, Señor, por el hecho de estar aquí, Señor, porque abres las puertas para nosotros, Señor, y ahora queremos pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos. Ahora que estamos dispuestos, Padre, a abrir tu palabra, Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo nos llene una vez más, que podamos nosotros salir de este lugar cambiados, Señor, no siendo los mismos, Señor, sino siempre saliendo de este lugar, Señor, dispuestos para hacer el cambio, Señor. Guíanos ante todo, Padre, y te pido por las personas que no están aquí, por Elías, por Tai, por Alan, Señor. Por Tai te pido, Señor, que tú puedas bendecir su camino de regreso, Señor, este fin de semana. Y Padre, que todo pueda estar bien, Señor. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, ¿por qué no abres tu Biblia en el libro de Santiago? Santiago capítulo 2. Y vamos a ver la siguiente parte de lo que es este capítulo de Santiago. Es un capítulo interesante también, ya que nos va a hablar acerca de la fe y las obras. Y lo vamos a observar del versículo 14 al 26. Y cómo es y qué es lo que se relaciona a esto, lo que es la fe y las obras. Y vamos a verlo y vamos a tomarlo como parte número 3, ya que hemos visto 2 partes anteriormente de este capítulo. Y vamos a comenzar fe por obras del versículo 14 al 26. Y vamos a comenzar con el versículo 14, comenzando lo que es la fe sin obras. ¿Y qué es lo que se trata? Esto de lo que es la fe y las obras es algo controversial. Y aquí Santiago ha hecho un argumento en lo que es la fe y las obras y vamos a ver de lo que se trata. Pero vamos a comenzar y antes de comenzar solamente también quiero recapturar la información y el estudio que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan de que Santiago nos amonesta en contra de lo que es la parcialidad, ¿no? El favoritismo, de que nosotros no debemos de tener favoritismos, debemos de ser todos por igual. Y no solamente eso, pero también dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Y aún así también en sus últimos versículos de este capítulo 2 nos habla acerca de obedecer todos los mandamientos. No solamente los mandamientos que nos convienen, sino de todos los mandamientos. Y si nosotros quebrantamos un mandamiento, entonces quebrantamos todos. Y ahora, aquí Santiago nos está hablando de la fe y las obras. Y vamos a comenzar en el versículo 14. Y dice así, comenzando Santiago diciendo, hermanos míos, y viene esta pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí es una pregunta, 2 preguntas retóricas, y aquí observamos que Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por fe sin tener obras. Pero alguien puede decir, tiene fe, pero falla en mostrar buenas obras. Así que la pregunta es válida, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, del versículo 15 al 17, y este es el argumento del versículo 14, pero ahora en el 15 al 20 vamos a ver lo que es la fe muerta. Vamos a comenzar por ese lado, por la fe muerta, y qué es lo que está pasando aquí. Del 15 al 17, y vamos a ver el ejemplo de la fe muerta, y dice así el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, y viene la pregunta, ¿de qué aprovecha? Ahora, el fallar en la obra más sencilla hacia un hermano o hermana
en necesidad demuestra que uno no tiene una fe, como nosotros le podemos decir, una fe viva. Y que nosotros solamente podemos ser salvos por una fe viva en Jesús. Aquí cuando dice, y observamos que dice, calentaos y saciaos. El decir esto significa que sabes que la persona frente a ti tiene necesidad de ¿qué? De vestido y alimento. Aquí estamos en esta escena de personas necesitadas, que están desnudas. Y vemos aquí cuando dice calentaos y saciaos. La persona está consciente de que estas personas son o necesitan vestir. Y viene la pregunta, ¿de qué aprovecha? Ahora, una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas que nosotros le llamamos espirituales, sino también de ¿qué? De una preocupación de las necesidades más básicas, tales como la necesidad de ¿qué? De consuelo, abrigo y comida. Cuando las necesidades aparecen, ¿deberíamos entonces orar menos y simplemente hacer más para ayudar a la persona en necesidad? Y creo que es importante que nosotros entendamos esto. El hecho de que nosotros vamos también a evangelizar, ¿no? Y vemos a la gente necesitada que no tiene que comer. Pero cuando nosotros les llevamos que una despensa, entonces hay una acción ahí. Ahora el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, entonces, ¿qué dice aquí? Es muerta en sí misma. Aquí Santiago está diciendo que la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. Esta es la primera vez que Santiago habla de la fe muerta. La fe por sí sola no salva, pero debe ser una fe que viva. Quiero reiterar una vez más y aclarar esto. La fe por sí sola nos salva, pero debe de ser una ¿qué? Una fe viva. Podemos darnos cuenta si la fe está viva al ver que está acompañada por obras. Y si no tiene obras, entonces ¿qué es? Está muerta. Y eso es lo que quiere decir aquí Santiago. Una fe viva es simplemente una verdadera fe. Ahora, si en verdad creemos en algo, entonces nosotros ¿qué? Vamos a seguir y también vamos a ¿qué? Actuar. Si en verdad ponemos nuestra confianza y fe en Jesús, entonces nos importarán los que están ¿qué? Desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, justo como Él nos dijo. Y creo que es importante de observar esto. Nuestra fe debe ser una fe verdadera, una fe viva, una fe que cuando nosotros vemos al necesitado, no es de que nada más oremos al respecto, pero también es de actuar. Si una persona necesita comida, entonces nosotros debemos de ¿qué? De darle de comer. Y aquí vemos esta reflexión, una fe que no se puede separar de ¿qué? De las obras. La fe y las obras deben de estar ¿qué? Juntas. Ahora, observen el versículo 18, dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Aquí estamos observando, quizás si pudiera ponerlo, dos personas. Uno dice, tú tienes fe, y el otro dice, y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe.
¿Por qué? Por mis obras. Aquí cuando dice tú tienes fe y yo tengo obras, la fe verdadera se demostrará ¿por qué? Por obras. Eso es. Ahora aquí cuando dice muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, no podemos ver la fe de alguien, pero podemos ver ¿qué? Sus obras. No puedes ver fe sin obras, pero tú puedes demostrar la realidad de fe por obras. Ahora el versículo 19 dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso fue un buen ejemplo, ¿no? Aquí de Santiago. Cuando estaba observando este pasaje, digo, wow, qué tremendo fue Santiago hacer este argumento, ¿no? Y en verdad dices, tú crees en Dios, que Dios es uno, y que dice, bien haces, pero también saben que los demonios creen y tiemblan. Ahora aquí vemos esta falacia o engaño de fe sin obras es demostrada por los demonios, como observamos en este pasaje, los cuales tienen una fe que llamamos muerta en Dios. Los demonios creen en el sentido que reconocen que Dios existe. Que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios. Es una fe muerta. Ahora el versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora, debido a que no es una fe real y es probada por el hecho de que no tiene obras en ella, así como observamos en esta pregunta, ahora más adelante del versículo 21 al 26, vamos a observar algunos ejemplos. Y el primero vamos a ver el ejemplo de Abraham. La fe viva por obras a través de Abraham, como ejemplo de una fe viva. Y fíjate lo que dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí Santiago está dándole un vistazo en lo que es en el Antiguo Testamento. Y observando de Abraham y haciendo una pregunta retórica. Abraham fue justificado por fe mucho antes que ofreciera a Isaac. Y eso lo observamos en Génesis 15:6. Y acabamos de atravesar Génesis. Y dice así, y observa, dice, te lo voy a leer. Y creyó a Jehová, estamos hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Pero su obediencia al ofrecer a Isaac demostró que él verdaderamente confiaba en ¿quién? En Dios. Abraham confiaba en Dios y por eso obedeció. En el versículo 22 ahora dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí observamos que la fe y las obras cooperaron juntas perfectamente. ¿En quién? En Abraham. Si realmente Abraham no hubiera obedecido, entonces su fe no había estado en obras, realmente. No había obras ahí. Sin embargo, no lo fue así. Si él nunca hubiera creído en Dios, él nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. Ahora también observamos en Abraham que su fe fue mostrada ser cierta, fue completa y se perfeccionó. ¿Debido a qué? A su obra en obediencia.
Ahora el versículo 23 dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y aquí estamos observando a Abraham, un gran ejemplo que aquí Santiago puso de la fe y las obras, estando juntas. Abraham obedeciendo a la voz de Dios. Ahora el versículo 24 dice así: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora aquí la fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras. Esto es una fe muerta. Pero una fe verdadera, una fe viva, muestra ser verdadera porque por sus obras. Y esta por sí sola justifica. Las obras deben de acompañar una fe genuina. Esto es bien importante que entendamos. Las obras deben de acompañar a una fe genuina. Debido a que la fe siempre está conectada con regeneración, esto es el nacer de nuevo, el convertirse en una criatura en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si no hay evidencia de una vida nueva, entonces no hubo una fe genuina. Una fe que salva. Fíjate lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. Dice, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. ¿Y cuántos de nosotros vemos mucha gente en un alcance evangelístico? Y vemos a veces bastante gente que pasa al frente, pero quizás la mayoría de esa gente no tiene una fe genuina, una fe que salva. Ahora, del versículo 25 al 26, vamos a ver ahora, comenzando en el 25, la fe viva por obras, ahora en el ejemplo de Rahab. Ya vimos a Abraham de una fe viva por obras juntos, y ahora vamos a observar a Rahab. Estos dos ejemplos tan interesantes. Y Santiago hizo un buen trabajo respecto a obtener estos dos ejemplos en lo que es Abraham y lo que es Rahab, y lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a ver a Rahab y qué es lo que entendemos aquí como ejemplo de la fe viva. Fíjate lo que dice el versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Te acuerdas de Rahab? Déjate leo el pasaje que está en Josué capítulo 2, del 8 al 13. Aquí Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder espías y al buscar salvación de su Dios. Este ejemplo es bien interesante porque ella está haciendo una obra. Pero fíjate, te voy a leer lo que está en Josué capítulo 2 del 8 al 13. Y dice así, comenzando el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, estamos hablando aquí de los espías. Fíjate lo que dice Rahab. En el versículo 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Perdón. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10.
porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Aquí estamos observando que Rahab ya sabía acerca de este pueblo, que tenía un Dios grande y poderoso. Fíjate lo que dice el versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aquí vemos realmente a Rahab, que ella creyó en Dios, que hay un Dios todopoderoso. Y fíjate lo que dice el versículo 12. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Wow, aquí vemos realmente que Rahab no solamente estaba pensando en ella misma, pero estaba pensando en quién, en toda su familia. Vemos aquí el gran testimonio de este pueblo y cómo esto ha hecho un impacto en la vida de Rahab. Y ella creyó, ella tenía fe en este Dios. Pero no solamente eso, pero ella hizo este acto, esta obra de esconder a estos dos espías. Aquí observamos a Rahab que su fe se mostró ser una fe viva debido a que hizo algo. Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esa fe. Ella pudo haber creído, pero dijo, bueno, yo creo, pero realmente no la hubiera salvado. Ella tuvo que actuar. Ahora, hay una observación acerca de este pasaje que nosotros podemos pensar. Santiago significativamente usa dos ejemplos de fe viva. La primera es Abraham, el padre de los judíos, ¿se acuerdan? Abraham, el padre de los judíos. Y lo interesante de Rahab, ella era una gentil. O sea que aquí Santiago está hablando acerca de Abraham como judío, pero también acerca de Rahab como una persona gentil que no es judía. Ahora aquí Santiago quizás estaba sutilmente exhortando la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando en la parte de los judíos cristianos, en contra de los creyentes gentiles que estaban comenzando en la iglesia. Imagínense esa transición, que antes eran primeramente los judíos, pero ahora ¿qué? Los gentiles. Estaba viendo esa transición de que ahora los gentiles estaban comenzando en la iglesia. Y qué buen ejemplo hizo él acerca de Abraham y de Rahab también. Y pienso que Rahab es un ejemplo que pudo ser el mejor en cuanto a eso. Ahora aquí vemos también en la lección de Abraham que es claro. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. ¿Y qué hay en cuanto a Rahab?
Si nosotros también de la misma manera creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo, aún bajo nuestro propio costo. Y cuando estaba observando esto, me estaba poniendo a pensar en nuestros días. Cómo es que ahora Jerusalén ya está, el pueblo de Israel ya está en Jerusalén, ¿no? Ya es la capital, ¿no? Y cómo el presidente Trump está participando en todas esas cosas, ¿no? Y a veces digo, wow, creo que estamos como el país, como en una acción, como Rahab, ¿no? Que estamos ayudando a su pueblo, aún bajo nuestro propio costo. Porque ¿saben qué? Cada vez que nosotros apoyamos a Israel y hacemos un paso más, ¿saben lo que pasa? Comienza el terrorismo a incrementar más, ¿no lo crees? Comienzan las riñas entre los presidentes y entre los rebeldes y todas las personas, todos los países que están en contra de Israel, y más con los países que están aliados con Israel. Sin embargo, estamos aún así apoyando, aún bajo nuestro propio costo. Ahora el versículo 26, por último, vamos a observar una comparación. La fe sin obras está muerta. Fíjate lo que dice el 26. Pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, y eso es fácil de entender, ¿verdad? Si realmente no está el espíritu en un cuerpo, entonces está muerto. Así también la fe sin obras es que muerta. Es muerta. Por lo tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe que se profesa está muerta. Y aquí observamos que Santiago no niega que es la fe. Él simplemente indica que no es el tipo correcto de fe. Es una fe que no tiene vida y no puede salvar. Encontré una frase interesante de un tal Bernardo de Claraval, y te lo voy a leer acerca de esto. Y dice así: haces bien cuando ofreces tu fe a Dios. Haces bien cuando ofreces obras. Pero si separas ambas cosas, entonces haces mal. Pues la fe sin obras está muerta, y la falta de caridad en acción asesina la fe. De la misma manera que Caín asesinó a Abel, de modo tal que Dios no puede respetar tu ofrenda. Lo voy a leer una vez más porque me gustó. Haces bien cuando ofreces tu fe a Dios. Haces bien cuando ofreces obras. Pero si separas ambas cosas, haces mal. Pues la fe sin obras está muerta, y la falta de caridad en acción asesina la fe. De la misma manera que Caín asesinó a Abel, de modo tal que Dios no puede respetar tu ofrenda. Y esto es lo que es, hermanos. La fe y las obras siempre tienen que estar juntas y no debemos de separarlas. Si nosotros entonces tenemos fe, entonces vamos a hacer obras, ¿no crees? Pero realmente si tú dices, tengo fe, pero no tienes obras, entonces ¿qué es? Una fe que
muerta. Nosotros como cristianos debemos de tener una fe viva como la observamos en Abraham, una fe viva como la observamos en Rahab, dos personas en el Antiguo Testamento. Así es que, hermanos, manos a la obra con fe. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. El hecho de poder observar la fe y las obras, Señor, y Padre, de poder nosotros accionar, Señor, y no solamente estar en fe. El hecho de que nosotros podamos ver al necesitado, así como dice Santiago, y sí orar, Señor, pero también es de tratar de darle lo que es necesario, la comida, el sustento, cualquier cosa que tenga necesidad, Señor, física. Padre, te pedimos que de la misma manera, Señor, podamos nosotros estar en las obras también, Señor. Entendemos, Padre, que no es por obras, Padre, para que nadie se gloríe. Pero, Padre, también entendemos, Padre, que la fe debe de estar cooperando, acompañada con las obras también, Señor. Gracias, Padre, por esta porción del día, Señor, y Padre, te pedimos que nosotros también, al salir de este lugar y poder ver a nuestro prójimo necesitado, Señor, que podamos también ser buenos obradores, Señor, buenos obreros, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Padre, de la misma manera, Señor, como dijo Santiago, nosotros debemos ser hacedores de tu palabra, Señor. Padre, queremos serlo siempre en nuestras vidas y no olvidándolo, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.